Bueno, estos días vamos a iniciar una serie con el pastor Nahuel sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Y hoy el Señor me daba la palabra, la bendición de subir al monte, ¿sí? Empezamos hoy con una nueva serie y ¿cuál es la bendición de subir al monte? ¿Qué significa? Y justo Fabián había compartido el salmo, ¿no? De subamos al monte de Jehová. Quiera Dios que realmente hoy podamos interpretar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuántos en algún momento subimos, quizás en unas vacaciones, alguna visita, subimos a la montaña? Algunos seguramente habrá subido, ¿no? A escalar o a visitar. Y cuando uno está allá arriba, ¿sí? Y mira hacia abajo, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos el panorama? ¿Lo vemos igual? No, ¿no es cierto? No lo vemos igual, lo vemos más chiquito, porque ahí abajo se ve todo más pequeño. Y aún las cosas que son insignificantes ni siquiera se ven, ¿sí o no? Es que tiene algo especial subir al monte. Tiene algo en particular que el Señor hoy nos quiere hablar. Y la Biblia habla mucho de los montes, ¿sí? Si me pueden cambiar, no sé. Nos habla la Biblia de los montes. Hubo situaciones específicas en los montes. Y Jesús nos manda aún a orar. Dice que Jesús iba al monte a orar. En Jeremías 22:20 dice, Judá, sube al monte Líbano y grita. Gracias. Dice, levanta la voz en las montañas de Basán, grita desde las colinas de Abaraim, pues todos tus amantes han sido derrotados. Dice, levanta la voz en las montañas, ¿sí? Levanta la voz. Y si nosotros pegamos un grito, ¿no? Ahí en las montañas como que se hace un eco en alguna situación, ¿sí? Qué lindo es gritar allá desde las montañas. Vamos a analizar algunos montes. El monte Sinaí. ¿Qué sucedía en este monte? El monte Sinaí. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 19. Este monte Sinaí, qué importante que fue. Éxodo 19. Del 3 al 6. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el 11 dice, y estén preparados para el día tercero. Tomen en cuenta esto, el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el tercer día? En el Éxodo 20, Dios le entregó la tabla de los 10 mandamientos. Pero si retrocedemos al versículo 3, dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. Entonces, primer punto, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Dios está en los cielos, ¿sí? Nosotros estamos acá, abajo en la tierra, pero quienes nos tenemos que acercar somos nosotros, primeramente a Dios. Dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Dios está ahí mirando todo y mirando qué es lo que hacemos aquí.
Dios nos está esperando allí, en las alturas, donde todo es más pequeño aquí en la tierra. Amén. Que Dios realmente hoy nos hable y que vayamos con este deseo de acercarnos más a Dios. Monte Moriah. ¿Qué pasó en el Monte Moriah? Dios llamó a Abraham. En Génesis 22, Abraham iba a sacrificar a Isaac. 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalboró su asna, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, el versículo 7, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac no sabía que él iba a hacer, iba a ir a querer, o sea, Dios le pidió a Isaac para que sea sacrificado, pero sin embargo, Abraham se movió por fe y fue al monte, ¿sí?, a encontrarse con Dios, ese Dios que le pidió a su hijo. ¿Qué haces en las pruebas? ¿No? Muchas veces en aquello que Dios te está pidiendo, ¿qué haces? ¿Te quedas aquí en tu problema o de todas maneras te dirigís hacia donde Dios te dice que vayas, que hagas? Dios, a pesar de todo, siempre nos mira y espera de nosotros esa obediencia como hizo Abraham. No sé si me entienden. Isaac iba supuestamente a ser sacrificado, pero Abraham se sostuvo de que Dios iba a proveer un cordero, que no iba a ser su hijo. Es tremendo. Y hasta último momento, cuando él estuvo a punto, sí, de poner el cuchillo para sacrificarlo, Dios le dijo, espera, porque conozco de que me has obedecido, que no me has rechazado tu único hijo. Dios nos prueba hasta nuestro último suspiro, a ver cómo reaccionamos, cuánta fe tenemos en Dios y qué es lo que esperamos de Dios. Este era el monte Moriah. ¿Sabe? El monte Moriah es la actual tierra de Jerusalén, ¿sí? La tierra de Jerusalén está el monte Sión también, ¿sí? Si vamos a buscar en Salmos 87, el privilegio, dice, de morar en Sión. 87, versículo 1, dice, su simiente está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Era la ciudad de Dios. El monte Sión dice que es la ciudad del gran rey, es la ciudad de Dios. Era la ciudad de David también. Es allí donde se construyó el templo de Jerusalén. ¿Saben? Y es allí donde estaba el huerto del Edén. Para sorpresa, ¿saben? Mucho tiempo habíamos interpretado que el Edén estaba en donde era la tierra de Irak. Pero si buscamos en Ezequiel capítulo 28,
En el versículo 13, desde el 12 podemos leer, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14 dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahí está hablando, sí, de Lucifer, de Satanás. Él estaba en el huerto de Edén. ¿Entienden? Edén estaba ahí, en esa ciudad, en el monte de Dios. Es lo que hoy se llama la Jerusalén. ¿Entienden? Y Lucifer estaba ahí, y Dios, cuando él se rebeló, Dios lo echó, ¿sí?, de la ciudad de Dios. Fue expulsado porque se rebeló contra Dios. Entonces, qué importante que es la ciudad de Dios. Saben que en Jerusalén, en la actual Jerusalén, está, después que el templo de Jerusalén fue derribado, ahora hay una mezquita ahí, puntualmente. Se dice que hay una mezquita, y en esta mezquita, los que fueron al lugar, dice que hace mención de estas puertas de Lucifer adentro. ¿Entienden? Qué interesante. Y se cree también geográficamente que la ciudad de Jerusalén está en el medio de las naciones, el centro. Es como si fuera el ombligo de las naciones, Jerusalén. Qué interesante. Cómo Dios hace las cosas perfectas. El monte de Dios, el monte Sión. Entonces, ¿cómo es que llegamos al monte, el sermón del monte? Si buscamos en Mateo capítulo 5, Jesús dice que iba siempre a orar, al monte de los olivos iba a orar. De hecho, cuando él tuvo que elegir a los 12, dice que se pasó toda la noche orando en el monte de los olivos, orando en Getsemaní, oraba. El monte de Dios. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, Él fue bautizado, leemos en el capítulo 3 que fue bautizado, en el capítulo 4 está la tentación de Jesús, que fue tentado, y aparece en el capítulo 5 el sermón del monte. ¿Y qué sucede? Dice que Él, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús se sentó en el monte y comenzó a hablar, comenzó a dar un mensaje diferente al pueblo, el mensaje que los fariseos no esperaban escuchar, porque ellos habían recibido la ley, que eran los 10 mandamientos. Pero claro, la ley, por años, ellos la exigían, ellos se guiaban por la ley. Pero ¿qué pasaba con la ley? No cambiaban sus corazones seguían siendo duros, no cambiaban sus actitudes hacia el prójimo, hacia el ser humano, hacia el que estaba al lado. ¿Se acuerdan del samaritano, el publicano, el samaritano que había sido tirado en el suelo, que lo habían robado? ¿Quién lo levantó? Sino que el ladrón que fue tirado en el piso, lo levantó un samaritano. Los fariseos pasaron, el sacerdote pasó, nadie hizo nada. Ellos conocían la ley, ¿sí? Pero era solamente religión. Entonces, cuando Jesús viene al monte de las bienaventuranzas, Él viene a poner un mensaje diferente, un mensaje que cambie el corazón, que transforme las vidas desde adentro hacia afuera. Porque claro, la ley hacía que el hombre llegaba a cambiar, pero solamente era visible a los hombres. Entonces ofrecían los holocaustos, los sacrificios, y después seguían haciendo los mismos pecados, ¿entienden? Pero Dios vino a traer una forma diferente. El reino de Dios vino a implantar aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús vino, ahí empezaba una forma diferente, porque empezó así, en el capítulo 4 del versículo 17, cuando Jesús empieza a hablar, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la palabra clave? Arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento que cambie las vidas. Dice: comenzó a anunciar las buenas noticias de salvación. Es las buenas noticias que cambian las vidas. Arrepentirse, ¿qué significa? En la palabra arrepentirse viene de la palabra metanoia, y deriva del verbo, es una forma de cambiar, es cambiar la manera de pensar, cambiar su actitud. Metanoia es un arrepentimiento verdadero, cambiar la manera de pensar. Si antes pensabas de una manera y realmente te arrepentís de corazón, Dios te cambia, ¿sí? Hay un verdadero arrepentimiento. Entonces dice: arrepentíos, dice. Comenzó primero Juan el Bautista y después Jesús. Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hay dos palabras aquí que se conjugan entre sí. Entonces, son dos. Arrepentimiento, que dicen las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra pobre en espíritu significa humilde, arrepentido. Entonces, está conjugado esta palabra, arrepentirse y cambiar la manera de ser, cambiar la mentalidad, ¿entienden?
Entonces, el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto con la ley, como decía. Pero esta no le había cambiado su forma de ser, su forma de vida, no les había cambiado su forma de pensar. Y su corazón seguía rebelde, duro y no transformado. Siempre con sus mismos pensamientos. Seguían cometiendo los mismos pecados. ¿Y por qué es esto? Porque no había un verdadero arrepentimiento. Entonces Jesús viene y dice, bienaventurado, o sea, doblemente feliz. Hay otra versión que dice dichosos. Dichosos quiere decir felices, alegres. La ley no les traía felicidad, no les traía satisfacción. Y el Señor hoy les dice un nuevo mensaje. Hoy el Señor venía a traer un reino, no como pensaban que el reino que gobernaba aquí en la tierra en forma material, sino un reino que sea implantado en los corazones. ¿Entienden? Que el reino de Dios y su justicia venga a cada uno. Es en cada uno personalmente que Dios tiene que ser el que quiera gobernar, el que reine. ¿Entienden? Es una relación personal que tenemos que tener con Dios. ¿A quién va dirigido el Sermón del Monte? A todos los hombres. Dice, él se sentó en el monte y comenzó a dar la palabra para todos. No era para una élite nada más. Era un reino que abarcaba a todos aquellos que los querían escuchar y cambiar, que le creían que él era el Mesías, que venía de Dios a traer un nuevos principios, una nueva esperanza de salvación. Aquellos que han encontrado la perla de gran precio, para ellos es el Sermón del Monte. Aquellos que han encontrado la salvación, que han encontrado y reconocido que Jesús era el Mesías prometido por años, que el pueblo de Israel ha estado esperando, y hicieron oídos sordos. No lo recibieron. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen, a ellos le da la victoria de ser sus hijos. Amén. ¿Y para quién es el Sermón del Monte? Para todos los que han sido invitados a las bodas del Cordero, para ti y para mí. ¿Para quién? Aquellos que mediante su fe en Jesús pertenecen a la nueva creación, al nuevo mundo de Dios. El Sermón del Monte no es ley, es evangelio. El Sermón del Monte es evangelio, las buenas noticias. Las buenas nuevas, nueva forma de vivir, nueva forma de encarar las situaciones de la vida, que después, más adelante, vemos en cada sermón, en cada bienaventuranza, toda la riqueza que tiene. Ser pobre de espíritu no es carencia de cosas materiales. Ser pobre de espíritu es tener un corazón humilde y reconocer que necesitamos de Dios para cambiar nuestras vidas. No depende de si el pastor es así. A veces buscamos errores en las otras personas. Y no me gusta cómo canta, y no, por eso hoy no vengo. Entonces, las cosas nosotros las acondicionamos a nuestro gusto. Cuando el reino de Dios quiere entrar en tu corazón y cambiar tú la actitud, cuando nosotros subimos al monte con Dios, como decía antes, las cosas pequeñas ya ni las vemos. Dios quiere que actuemos así. ¿Para quién es? Es un don de Dios. Las bienaventuranzas es un regalo de Dios que precede a sus demandas. El salmista dice en Salmos 34:6, dice, este pobre clamó a Dios en su necesidad, y Él lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Este pobre significa el humilde de corazón, no se trata de cosas materiales. Humíllate, te dice Dios, y Él te escuchará, te exaltará. Amén. Mira a Dios en busca de salvación. Los pobres son los contritos y humildes de espíritu. A ellos mira Dios y con ellos se complace, dice.
en habitar. Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra, dice. Que respeta lo que Dios te está diciendo, que tienes en cuenta a Dios en todos tus caminos, en todas tus decisiones. Amén. Ser pobre de espíritu es reconocer esa pobreza espiritual. La gente que es, ¿no? que dice, no hay Dios, ya de por sí le está cerrando el corazón a Dios. Dios se acerca a aquellos que le buscan, dice que el que cree en Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si uno quizás en su aflicción, en su prueba, en lo que esté pasando, uno se endurece ante Dios, ¿sí? Dios le cierra. Dios cierra su camino, porque si nosotros no venimos a Él por fe, dice, el que crea en Dios, crea que hay. Tenemos que tener una fe de que Dios existe, primero, ¿sí? Si nosotros no creemos en Dios, Dios no se acerca a nosotros, porque tenemos mucha evidencia de la creación de Dios. No podemos negar todo lo que Dios hizo. De hecho, nuestra vida misma es obra de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. ¿Cómo no vamos a reconocer a un Dios creador? Somos pecadores y estamos bajo la santa ira de Dios y no merecemos otra cosa que el juicio de Dios. Eso es reconocer nuestra pobreza espiritual. No tenemos nada que ofrecer a Dios, nada con lo que podamos comprar el favor de Dios, nada que le podamos ofrecer. No hay nada, ni siquiera una caminata, ni siquiera un sacrificio. Y aún si hacemos cosas pensando de que podemos agradar a Dios, sí lo agradamos, pero si lo hacemos por amor a Él, no para ganar un beneficio de Dios. Porque ya Dios nos dio la salvación y es gratis. No tenemos que hacer nada. Él hizo todo para darnos salvación, para que obtengamos este regalo y ser dichosos en Él. Este es el idioma del pobre de espíritu, el que usó Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? Vamos a buscar en Lucas 18, versículo 11. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El fariseo, que sí, sabía la ley, él pensaba que todo lo que hacía era perfecto y con eso tenía que ganar el favor de Dios. Díganme si eso es pobre de espíritu. No, ¿no es cierto? El pobre de espíritu es aquel que reconoce que no somos nada. Muchas veces pensamos de que hacemos cosas, ¿sí? Como decía, mira, no soy ladrón, no soy como este vecino, no soy como aquel que dijo tal o cual cosa, que me ofendió. Entonces, enseguida elaboramos nuestros argumentos, ¿sí? En contra de nuestro prójimo, en contra de aquel quizás que nos ofendió, en contra de aquel que no nos parece bien lo que hace. Entonces nos justificamos a nosotros mismos y justificamos también nuestro pecado. Muchas veces justificamos nuestra forma de proceder. Quizás en la familia, ¿no? Bueno, yo soy así porque me trató así y porque el otro día me hizo tal o cual cosa, ¿no? Y justificamos. Pero si nosotros venimos con un corazón humilde, Señor, sí, me hicieron tal o cual cosa, pero Señor,
yo te doy gracias porque tú eres el único que me cambia ese corazón, que me transforma y el único que me va a hacer feliz. Señor, transfórmame, cámbiame, cambia mi manera de pensar. Solo quien se ha reducido a nada y a nadie y descansa en la gracia de Dios, este es el pobre de espíritu, aquel que se siente nada, ni nadie. Aquel es el pobre de espíritu. Dice, ellos son los dichosos. Aquel que no se cree mejor que el otro, ni que hace mejor las cosas que el otro. Aquel que no se cree más o más superior, o porque tiene un título, o porque gané tal o cual cosa, no. Si quieres realmente ser dichoso, seamos pobres de espíritu, humildes de espíritu. Este reino es dado a los pobres, no a los ricos, a los débiles, no a los poderosos, a aquellos que son humildes como niños. En los días de Jesús no fueron los fariseos que cumplían la ley los que entraron al reino, que pensaban que eran ricos, tan ricos en méritos que agradecían a Dios por sus logros, sino los publicanos y las prostitutas, la escoria de la sociedad humana, quienes sabían que eran tan pobres que no podían ofrecer nada ni alcanzar nada. Todo lo que podían hacer era clamar a Dios por compasión, y Él oyó su clamor. ¿Se acuerdan cuando el fariseo invitó a Jesús a comer? Y dice que había venido la mujer, porque escuchó de que estaba en la casa del fariseo, vino a conocer a Jesús. Dice que con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús y mojaba con sus cabellos, los secaba. Y dice que el fariseo decía, si conociera, dice, esta mujer quién es, sabría. Si fuera profeta, como poniendo dudas de Jesús, si fuera profeta, realmente no sabe quién es esta mujer que está ahí al lado de Jesús, mojándole los pies, llorando. Sin embargo, ella era la pobre de espíritu. Este fariseo, ¿sí?, que ni siquiera reconoció a Jesús, que era un sacerdote, que era el profeta, que era el Mesías prometido, solamente lo invitó a Jesús para que los demás vean que él cumplió con la hospitalidad de invitar a Jesús. Pero Jesús conoce las intenciones y conoció qué era lo que pensaba. Y le dice, Simón le dice, ¿sabes? Dice, ¿quién ama más? ¿Aquel que mucho perdona o aquel que poco? ¿Quién ama más? ¿Aquel que mucho perdona? Y Simón le dijo, sí, aquel que más ama es aquel que más perdona. Jesús es el que limpia los corazones, el que transforma. Cuando nosotros venimos a Él con un corazón humilde, Él nos limpia, Él nos perdona. Dios todavía envía a los ricos vacíos. Apocalipsis 3, 16, 17. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le dice a la iglesia de la Odisea. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea se creía que era rica porque había logrado cosas. Pero sin embargo, Dios le dijo que era pobre, ciega, desnuda, miserable. Y si nosotros analizamos hoy la palabra, ¿no?, que Dios nos habla,
Si Dios mirara desde el cielo sobre todos los hijos de los hombres, ¿cómo crees que los vería? ¿Cómo crees que Dios miraría a nosotros allí desde el cielo? ¿Cómo nos miraría aquí en la tierra? ¿Con la vista mirando al cielo, esperando a Dios? ¿Cómo nos ve Dios ahora? ¿Cómo vería a todos? ¿Con nuestros ojos mirando abajo? ¿Y por qué no decirlo quizás entretenidos? Con nuestros celulares, mirando siempre abajo, hermanos. Si uno va a las reuniones o va por la calle, se encuentra en un aeropuerto, todos están con la cabeza para abajo, ¿sí o no? Mirando su celular. ¿Sí o no? ¿Sabes? Y Dios quiere cambiar nuestra actitud. Dios quiere que pongamos nuestra vista al cielo, de donde vienen las bendiciones. No quiere decir, hermanos, que no atendamos, pero a veces estamos tan distraídos con las cosas de la tierra que nos olvidamos de subir al monte a orar, de buscar su presencia, de buscarlo a Él, de mirar, subir en esa actitud de fe, subir en esa actitud de decir, Señor, quiero estar contigo, quiero ir a acercarme a ti, porque dice que tenemos que acercarnos a Él. Dice que Moisés, cuando subía al monte, dice que él bajaba y era otro. Dice que resplandecía, mismo Jesús cuando bajó de orar en el Getsemaní. Dice que cuando bajaba, dice que era transformado, su gloria. Él era otra persona, era transformado por la majestad de estar con Dios. No esperemos que seamos diferentes si seguimos con nuestros pensamientos aquí en la tierra, con todo lo que nos pasa acá. Si nosotros subimos al monte de Dios, las cosas pequeñas que a veces nos desagradan van a ser indiferentes, no nos van a causar tanto daño, ¿entienden? No nos van a caer mal. Hermanos, subamos al monte de Dios y comencemos a buscar más de Él, más de su presencia. Miremos la cruz de Cristo, el monte de los olivos, Jesucristo, ¿no? Él subió al monte a orar y también allí fue donde se levantó la cruz de Jesús. Ahí entre dos ladrones Jesús entregó su vida como cordero sacrificado por nosotros, el cordero provisto que decía Abraham. Allí estaba Jesús ofreciendo su vida por nosotros para que hoy tengamos salvación, que ya no dependamos de la ley, sino que por la gracia, por creer en Jesús, seamos salvos y cambiemos la manera de ser, que nuestras mentes sean transformadas. Dice, bienaventurado, serás feliz si sos pobre en espíritu, si sos humilde, si vienes a Él de todo corazón. Lucas 4:18 dice, cuando Jesús dijo, se sentó en el templo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esta palabra de Isaías que proclamó Jesús en el templo, ningún otro la podía leer. Esta palabra no estaba autorizado por ningún israelita a leerla, pero sin embargo Jesús tuvo toda la autoridad de leer esta palabra, porque era Él mismo el que había venido a traer esas nuevas de salvación, ese mensaje nuevo que hoy Dios tiene para ti. Pero está en cada uno de nosotros creerle o no. Cada uno tiene la oportunidad de creer en Dios, de recibir o no la bendición de Dios. Amén. Si tú quieres, tú puedes venir al monte de Dios. ¿Qué les parece? Si hoy nos acercamos a Dios, vamos a ponernos de pie, le vamos a ir a Deni que toque. Dice, si levantamos nuestra mirada a la cruz de Cristo, ¿cuánto Él hizo por nosotros? Y nosotros no tuvimos que hacer nada, solamente creer.
Pero ¿cuánto cambia Él? ¿Cuánto cambia esa actitud, el querer creerle? ¿Cuánto va a cambiar tu vida? ¿Cuánto va a cambiar tu entorno? Porque mira, si tú cambias, cambia también el otro. Cambia la familia, cambia tu esposo, cambia tu esposa, cambia tus hijos. Si empezamos nosotros, si nosotros empezamos a creerle a Dios y a ser pobres de espíritu, humildes de espíritu, el otro va a ser menos, va a menguar, ¿sí? Vamos a menguar nosotros, va a menguar el otro, porque se va a notar el cambio. Se nota el cambio cuando hay alguien que comienza a cambiar. Empecemos nosotros, subamos al monte de Dios y pidámosle perdón a Dios, porque muchas veces hemos visto las cosas demasiado grandes y son pequeñas para Dios, son insignificantes. Amén. Dios todo lo ve. Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón si está arrepentido o no. Y Él te va a bendecir cuanto más vos le abras tu corazón a Él. Amén.